En este video te voy a mostrar cómo desarrollar un asistente de voz en el cual me agenda citas totalmente en automático, ya que se encarga de hacer llamadas outbound justamente a potenciales clientes. Entonces, ¿cuál fue el paso a paso para conseguir todos los números para llamar? ¿Cómo fue el paso a paso y cómo es la estructura a la hora de llamar desde un punto cero hasta el punto donde ya termina agendando? ¿Y cómo es el paso post-call, ¿ok? Post-llamada, en el cual lo que hace es nutrir al cliente para que llegue justamente conmigo ya para querer tomar una decisión. Y este es justamente el asistente que tengo para hacer llamadas en frío, como es todo este flujo, y al fin y al cabo se fue nutriendo a la hora de llamar, a la hora de hacer pruebas, y justamente fue muchas fallas, las cuales yo te quiero mostrar cómo me quedó la estructura, y también para que vos lo puedas llevar a cabo. Siempre lo que hacemos es que arranque y que diga, aló, hablo con negocio. Esto Ahora ya te voy a pasar a mostrar la parte de N8N, pero esto lo que está conectado es con todo un Airtable, ¿ok? Toda una base de datos en el cual traemos a partir de un scrapper, que si querés que te muestren un scrapper en un próximo video, déjamelo saber acá en los comentarios y puedo hacer un video dedicado a eso dentro de esta serie de cómo tengo mi infraestructura de IA de manera interna, donde el scrapper te saca página de Facebook, número, correo electrónico, el nombre del negocio, entre muchos otros datos. Entonces, en esta variable justamente se aplica lo que es el nombre del negocio en sí. Luego, una parte importante es justamente el prompt, que si ya venís siguiendo el canal hace un tiempo, pero bueno, si sos nuevo, justamente lo que es asistente voz tiene toda una metodología de prompt. El prompt es justamente darle instrucciones a tu solución de IA, ya sea el agente IA o el asistente voz. Tiene una metodología de prompt distinta a lo que es un agente IA de texto. Justamente lo que puse es que la voz sea español, Latinoamérica, justamente sea un Angie vendedora colombiana, esa es la voz que vamos a usar. El modelo de inteligencia artificial puse el 4.1 mini, ¿ok? Es el que estoy usando ahora. Claramente el que mejor funciona es el 4O, pero bueno, por tema de costos y más, termino usando el 4.1 mini. O si no, otra opción todavía más barata es el 4O mini. ¿Qué hice en el rol? Bueno, puse, eres Mónica, directora del departamento de ventas de Remake Vision hace más de 20 años. Usted se encarga de hacer llamadas en frío a e-commerce. Luego le puse una parte de rol de emotional prompting, ¿ok? Donde dice como tu rol es generar llamadas en frío. Justamente es generar llamadas en frío para generar llamada de venta, justamente, y que el usuario llegue entendiendo de qué forma la podemos ayudar. Entonces, nada, si no cumples con tu tarea, tirás al infierno, perderás. Eso suena muy fuerte, pero realmente que cambia mucho en cuanto a lo que es el asistente sí y cómo hace su rol. Luego información del cliente, directriz de respuesta, que acá tenemos tema de tono, de entonación, tema del lenguaje natural, empatía, adaptabilidad, cortesía. Bueno, tenemos mucho más de lo que es el prompt. Si querés que haga como una clase explicando asistente voz y demás, déjamelo saber también y puedo como explicarte. Luego tenemos la parte de speech settings, ¿ok? Que algo muy importante en el cual yo lo voy a ir modificando es la parte de interrupción, que es más, ahora justamente grabando el video se lo voy a bajar un poco, en el cual justamente lo que está pasando con ese asistente a la hora de llamarle y hacer las pruebas, muchas veces las personas están hablando y el asistente no, como que no detecta eso, entonces le vamos a bajar un poco la parte de interrupción. Hay que encontrar, y esto por eso se hace siempre con pruebas y más, un punto medio entre que no sean sonidos de la calle o en un negocio siempre que hay muchos ruidos y más, que no interrumpa y no se pare el asistente por eso, y también un punto medio en el cual si la persona habla, como que pare y la escuche. Entonces todo esto al fin y al cabo es prueba y error. Bueno, un poco más y después tenemos lo que es call settings, que esto es muy importante. Muchas veces cuando vos haces llamadas, lo que te pasa es que está la bandeja de voz y el agente, el asistente de inteligencia artificial no detectaba esto. Entonces ese también es otro error en el cual lo que tenés que hacer es darle acá a voice email y darle acá a hand up, ¿ok? Entonces siempre que esté lo que es la bandeja de voz, va a cortar directamente. Esto te digo porque perdí muchos costos por no darme cuenta de este error en específico, entonces ven para que lo sepas. Ya vamos a ir a lo que es la parte de la estructura en sí. Ya tenemos lo que son las bases de qué configuraciones tenemos que darle y demás. Ahora, ¿cómo es el paso a paso para que justamente esto funcione? Bueno, si tenemos muchas variables, entonces si decimos aló, hablo con negocio en específico, si es un sí,
y dice, sí, sí, estás hablando con este negocio, sí, te escucho, ¿quién habla? Cosas así. Ahí le tiramos un pitch, que es un gusto, le habla Mónica, le voy a ser sincera, lo estoy llamando porque vi sus anuncios en Meta y tiene 30 segundos para explicarle de qué se trata. Bueno, ahí va por ahí. Después, si el usuario dice que está equivocado o que responde de manera negativa, le dice, le pido disculpas, quería comunicarme con el equipo de negocios. Y ahí hay muchas variables. Como que le puede decir quién habla y ahí se presenta. Como que le puede decir, sí, sí, formo parte o sí, sí, discúlpame. Y ahí va el pitch. O si sigue negado a la persona y realmente no era esa la persona o no sé, no quieren hablar, ahí directamente corta la llamada. Luego, si va el pitch, ¿ok? Si dice que sí tiene 30 segundos, va por acá. Bien. Si dice que justamente que no, lo que hace es como que dice, le aseguro que si se toma este tiempo no se va a arrepentir. Hoy en día estamos implementando inteligencia artificial en varios e-commerce y al ver sus anuncios decidí comunicarme con usted. Y después hay como muchas variables. Esto es justamente lo que te digo de mucho testeo y por eso siento que te puedo ahorrar mucho tiempo mostrándote esto. O si dice como, che, ¿qué está buscando? O sea, pide información o cosas así. Ahí como que le da un resumen justamente de somos una empresa de inteligencia artificial hace más de un año y medio, etc. Bueno, lo importante, si sigue por acá y tiene esos 30 segundos, ahí ya empieza con lo que es el pitch en sí. ¿Qué es el pitch? Bueno, presenta todo lo que es el programa, ¿ok? Estamos ayudando a e-commerce o mayoristas a implementar soluciones de inteligencia artificial que trabajan 24/7 por usted, todo lo que es el pitch en sí. Y cierra la pregunta como preguntándole si tiene 5 minutos, como dice acá, para que le haga unas preguntas rápidas y ahí lo que hace es cualificar a ese lead para ver si es un potencial cliente o no. Entonces ahí justamente arranca con la primera pregunta que es ¿cuántos clientes se contactan con usted de manera mensual? Y esto un dato que te puedo dar es que fíjate siempre de conocer a tu cliente ideal, ¿ok? Porque vas a ver como el paso a paso que yo hago para la cualificación. Entonces es principalmente entender cómo yo necesito o qué dato necesito previo a la llamada para ver si es un cliente potencial, para ver de qué forma le puedo ayudar, le puedo aportar valor, para ver de qué forma, eh, qué soluciones le sirven más para su negocio actualmente. Entonces, creo que esto es más que nada experiencia, si estás totalmente en cero. Lo que siempre digo, acciona, anda a muchos nichos, probá con muchos nichos, en el cual 2 o 3 nichos, porque el mercado hoy en día te lo permite eso está muy verde realmente. Y tener los primeros casos de éxito, hacerte muy bueno en ese nicho y justamente destacate. Y al destacarse se hace con este tipo de cosas, conociéndolo bien, conociendo cuáles son los dolores, cuáles son sus puntos débiles y qué cosas necesitan o a partir de qué características o de qué situaciones actuales lo podemos ir ayudando. Entonces, bueno, habiéndote aclarado esto, justamente lo primero que hago es preguntarle sobre cuántos clientes se contactan con usted de manera mensual. Ya tenemos esa respuesta, ¿ok? Y lo que hacemos es, bueno, ¿por qué canales se contactan? Instagram, WhatsApp, ¿cuáles son los canales con los cuales ustedes se comunican con clientes? Vas a ver que acá tenés lo que es static, como sentencia estática, y justamente eso es como que va a decir tal cual eso, o si no tenés prompt. Yo siempre me inclino por el lado de prompt, a no ser que siempre sea como algo bien en específico. Siempre me inclino por el lado del prompt, principalmente como para decirle que si no se entiende mucho la pregunta, que busque otra forma de decirlo. Ves acá en directriz de respuesta que le digo eso. Entonces puede ser como un dato que te puede servir bastante para que no sea tan robótico justamente el asistente de voz y que se la vaya rebuscando en todo el proceso. Dicho eso, bueno, después le preguntamos también cuántos de esos clientes aproximadamente terminan comprando, ¿bien? Es decir, cuál es su porcentaje de cierre. La mayoría de los e-commerce no lo saben esto, pero más o menos que te dé un estimativo. Y después la última pregunta es como, ¿cuál sentís que es como tu punto débil? Esto la verdad que está siendo como una pregunta bastante chocante. Más que nada, alguien que te llama totalmente en frío es bastante chocante, pero por eso también a la vez lo estamos probando para que sea la última pregunta de todas. Y ya que previamente ya estuve hablando con la IA en sí. Algo que me olvidé de comentarte es que si la persona no tiene 5 minutos y no puede pasar justamente a lo que es la parte de cualificación, nada, lo va a agendar justamente posteriormente para tener una reunión conmigo, pero lo que hacemos acá es un proceso totalmente distinto en el cual ya sabemos que es una persona interesada, pero en el cual la tenemos que ir nutriendo y todo esto
se va a encargar de hacerlo un triage setter que tenemos con inteligencia artificial, que eso también lo voy a estar publicando y subiendo las mejoras que le fuimos haciendo en este tiempo, en el cual se encarga justamente, además de cualificar, seguir nutriendo y que al fin y al cabo lleguen a una llamada conmigo ya entendiendo el servicio, ya sabiendo qué le vamos a ofrecer, cómo lo podemos ayudar. Dicho eso, nada, justamente dice, no te preocupes, definitivamente vamos a poder ayudarte. Acá lo tengo como sentencia estática, como que siempre diga esto, pero seguramente lo empieza a pasar más a prom y que resuene y que en el cual empatice con lo que los dolores o con lo que les fue diciendo y que le dé como un feedback general, conciso y corto. Después le dice, para confirmar tu correo es, y ahí le mencionamos el correo en el cual nosotros traemos del Airtable de nuestra base de datos, a ver si es ese o no. Si es ese, bueno, justamente lo agenda, y si no, lo agenda con el correo en sí. Bien, así que dicho eso, le enviamos un correo, que en este correo ya te voy a pasar a mostrar lo que es el flujo de NetJoin para hacer todo esto, pero en este correo lo que hacemos es enviarle un video explicativo de cómo son nuestros servicios y también un agente de inteligencia artificial para que lo pueda probar. Luego, posteriormente, también va a ir el triage y lo va a llamar previa a la llamada, a la reunión conmigo, a la llamada de venta. Lo va a llamar, pero con otra estructura totalmente distinta a que si hubiese agendado totalmente por acá. Dicho eso, ahí ya directamente se despide y finaliza la llamada. ¿Cuál es el porcentaje de esto? ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, hace poco lo empezamos a llevar a producción, por eso justamente ahora está esta estructura, capaz que podemos subir una parte 2 de acá a un mes, ponele, y va a ser como, va a haber algunos cambios o va a estar todavía más, con muchas más variables, pero la verdad que las personas están resonando con lo que es inteligencia artificial. La verdad que si ya pasan esta primera parte, te aseguro que ya sí o sí va a haber una reunión con vos. El filtro está acá, literalmente, y está justamente cuando le preguntas si tiene 30 asuntos. Y lo bueno de esto es que es muy escalable, en el cual obviamente tiene como sus costos, pero que al fin y al cabo si vendés una solución de $5.000, $7.000, no es nada perder 150, como mucho, $200, como un montón, en un extremo, en lo que es un asistente voz para llamadas en frío. Así que ahora que te mostré cuál es el paso a paso dentro de Retel, que justamente también desde que el prompt que le damos, las instrucciones, los ajustes que yo le fui dando a este asistente voz, quiero pasar a mostrarte de qué forma hace para llamar a cada uno de los leads totalmente en automático, de qué forma hace para enviarles toda la información post-call y también de qué forma hice para que esto esté dentro de un número de teléfono, cuál es el servidor que contraté, cuál es el paso a paso justamente para eso y que puedas tener un contexto de todo. Bien, y justamente esta es nuestra automatización para que al fin y al cabo podamos hacer todo esto en automático. Como es, a la 1 de la tarde de Argentina, vamos a mover acá, 1 de la tarde de Argentina, se encarga de llamar y cómo hacemos para que primero tenga el límite de llamadas diarias en el cual podamos analizar y podamos ver mejoras. Al fin y al cabo lo que hace es buscar con los que tienen en la columna de estado, tengo todo un Airtable, además de los datos tengo una columna que dice estado y llama a todos los que tienen enviar. ¿Por qué enviar? Bueno, porque justamente son números en los cuales todavía no se los llamó. Cuando esto pasa y ya hace el llamado, ahí cambia de enviar a enviado justamente. Ahí lo que hacemos es justamente un loop para que esto no sea una única llamada y se corte, sino que siga haciendo. Y tenemos un contador que ahora ya te voy a mostrar. Bueno, tenemos el loop, tenemos justamente lo que es un if, que si justamente el nombre del negocio contiene una barra, que esta barra es porque a la hora de scrapear me dice el nombre del negocio, la barra y la localidad. Entonces lo que hacemos con un nodo de code que si contiene esa barra, lo cual posteriormente va a tener la localidad, hacemos que la saque, la elimine, ¿ves? Con este code en sí, y lo limpia. Justamente porque si no, a la hora de llamarlo y cuando dice, aló, hablo con negocio, decía, aló, hablo con, no sé, Pepito Empresa barra Buenos Aires, como así te digo, y no, claramente no quedan para nada bien. Después, posteriormente, tenemos lo que es un if, ¿ok? Que así es un número de Argentina va por acá. Se formatea para que esté todo junto y para que se acepte dentro de Retel. En Retel acá lo que tenemos es un HTTP, que esto está dentro de la documentación de Retel. Es como justamente es un post para hacer llamadas. Bien.
Y acá es lo que te digo que en Airtable lo que hacemos es cambiar el estado de enviar a enviado, ¿ok? Posteriormente a que esto se haga. Luego tenemos un Google Sheets donde también se va completando con toda la información de las personas que se llamó, ¿ok? Y se carga en ese Google Sheets. Esto seguramente después lo pasamos a una base de datos como Base Row, ¿ok? Que es la que la verdad que me viene funcionando muy bien y ahora estoy haciendo justamente el cambio, de Airtable a Base Row. Luego tenemos un contador de ejecuciones. Esto para que tenga un límite. Cuando llama a 20 personas va a parar 2 horas. Es que acá cuando el contador llega a 20, para 2 horas. En esas 2 horas el objetivo es como poder estar pendiente, ¿ok? A qué fue lo que se fue haciendo, cómo estuvo en esas llamadas y cualquier cosa ir modificando. Es que dice un wait de 2 horas. Y después ahí sí va a seguir el loop en el cual no va a parar hasta llegar acá, que son las 60 diarias que tenemos por el momento. Cuando llega a las 60 diarias, lo que hace es justamente cortarse y ahí finaliza el flujo. Bueno, y después tenemos la parte de post-call, donde justamente lo que hacemos es enviar los correos electrónicos. En la parte de donde está el bloque violeta, que decía que ahí le estoy enviando el correo y demás. Bueno, tenemos un webhook que viene hasta acá, espera 3 segundos, le envía un correo a la persona, justamente con el mensaje que te dije antes de el video explicando el servicio, el video explicando el agente para que lo pueda probar. Después tenemos uno de OpenAI en el cual se encarga de hacer un resumen de toda la conversación en sí, ver también el nivel de interés del lead y demás, y eso me lo envía a mí por correo electrónico, un resumen súper completo, conciso, en cuanto a qué calidad de lead es, ¿ok? Y justamente para que nosotros le podamos hacer seguimientos posteriormente y podamos hablar con él. Sinceramente, para hacer un paréntesis acá, a mí lo que me gusta mucho es poder hablar siempre con el lead antes para conocerlo, por más que lo tenga todo automatizado y que no sea necesario. Me interesa siempre esa parte humana, principalmente para que pueda hablar conmigo, que va a ser la persona con la cual se va a encontrar. Justamente todo lo que es el resumen y ver como cuáles fueron los dolores, su nivel de interés, etcétera, etcétera, es lo que me permite después, no sé, mandarle un audio por WhatsApp y lo cual hace que la persona también se sienta como, sienta ese lado humano más allá de toda la infraestructura que tenemos desarrollada y automática con inteligencia artificial en sí. Bueno, y después, por último, justamente tenemos la parte del servidor. En este caso yo uso ConnectAbit. Te voy a dar un consejo y acá también vuelvo a hacer un paréntesis. Justamente lo que es el servidor depende mucho del país y para qué países lo necesites. En mi caso necesito para todo lo que es LATAM. Ahora estoy yendo exclusivamente a Argentina, pero después voy a ir a el resto de países de e-commerce para prospectar. Entonces lo que estoy usando es un número de Colombia, ¿ok? Donde principalmente es donde mejor anda los servidores de ConnectAbit. Sí que tenés tema de costos al ser otros países. Si estás exclusivamente en Argentina, te recomiendo lo que es llamadas IP como servidor. Te compras un número y llama directamente a todo el país sin problema. Pero después, si estás en Europa, o por ejemplo yo para ahora que estoy en Londres, para lo que es el número de Londres, para eso utilizo Twilio. O por ejemplo también en Estados Unidos, te recomiendo Twilio. En mi caso estoy usando ConnectAbit porque voy a todo lo que es Sudamérica, a todo lo que es LATAM. Entonces, principalmente eso. Habiéndote dicho esto, justamente tenemos acá el panel en el cual vos te haces una cuenta, ¿bien? Yo justamente ayer le cargué $50, así que tengo 47,40. Y después tenés la parte de subcuentas. En la parte de subcuentas, justamente vas a tener el número acá, que seguramente van a estar censurados estos, el estado, el alias y justamente lo que son las opciones. En este caso, los que únicamente tengo en producción es el pre-call de Colombia, justamente para lo que es nuestro asistente de triage, y lo que es el B2B call calling, ¿ok? Que es el que te estoy mostrando en este video. Esos dos, los que los tengo, es después integrarlo a Retel, te va justamente a la parte de phone numbers, antes estamos en agentes, te vas a la parte de phone numbers, y acá vas a tener los distintos números que tenés integrado, vas a tener el ID, que es el número en específico, si querés inbound o outbound, ¿ok? En qué agente lo querés designar. Y acá, justamente para hacer de manera manual lo que son las llamadas outbound. Que esto, al fin y al cabo, con la automatización de N8N que te mostré antes, se hace totalmente en automático. Y después, en Call History, podés ver justamente las llamadas, volver a escucharlas, ver si hubo algún error o si terminó llamando o no. Es la parte de analíticas y después la parte de billing. Como ves hasta ahora yo llevo gastado $6. Esto va a variar entre el modelo de inteligencia artificial.
Como te digo, a mí me pasó que puse lo que es la bandeja de voz, no se cortaba la llamada y ahí gasté también mucho dinero, pero no suele ser tanto el gasto para toda la inversión que después te trae como negocio. Así que este es el asistente de voz en el cual me genera citas y llamada de venta totalmente en automático, junto con todo lo que es el resto de la infraestructura, me hace que pueda delegar los 100%, que me pueda encargar en otras cosas de mi negocio y no justamente en la parte de adquisición. También estoy haciendo un agente ya outbound en WhatsApp, así que en un próximo video seguramente te lo esté mostrando dentro de la serie esta de la infraestructura para mi propio negocio. Si querés eso, suscríbete justamente para estar al tanto de todo eso. Y si sos un negocio en el cual les interesa empezar a implementar este tipo de soluciones, sentís que te puede aportar mucho valor, justamente acá abajo vas a tener un link para tener una llamada conmigo uno a uno y ver de qué forma te puedo ayudar. Justamente seguramente te va a estar llamando el triage para cualificarte antes. Pero si sos una persona en la cual está buscando escalar y crear su propia agencia de inteligencia artificial, te fascina todo este mundo y querés empezar a agarrar esta nueva ola que al fin y al cabo, como digo siempre, el mercado todavía está muy verde, háblame directamente a mi Instagram con la palabra Rain y te voy a estar contestando, vamos a estar hablando y ver de qué forma te puedo ayudar. Dicho eso, espero que te haya aportado mucho valor el video. Por acá te voy a dejar un próximo video para que te sigas nutriendo, para que sigas viendo todo el abanico de soluciones y de posibilidades que tiene la IA. Pero bueno, dicho eso, quédate atento al canal. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.